jurar sobre ese pacto en particular no existía un pacto más importante, uno que anulaba incluso el juramento que hacían al descender a Hekai. Jurar sobre él, era similar a jurar sobre todo su ser, su razón final de existencia para ello en primer lugar. Tú. Ella pronunció lentamente mientras Erebus abría los ojos y miraba profundamente en los suyos. Lo digo en serio. Darle a mi familia la oportunidad de crecer es el concepto más importante para mí en este momento. Erebus se volvió hacia Bel. Especialmente su crecimiento, asintió hacia él mientras Bel parpadeaba. Mino. Astraea peculiarizó una ceja, dándole una pequeña sonrisa como una petición de perdón por no saludarlo, como el capitán de la familia en cuya casa estaba. Volviendo a Erebus, se movió para satisfacer su curiosidad. ¿Cómo es? Dadas esas palabras, estás tramando algo, ¿verdad? Esquemar no es realmente la palabra correcta. Más esperanza. Nunca he visto a un mortal con un mayor potencial de crecimiento que él. Es hasta el punto, que incluso supera a Alfia en potencial bruto, de hecho, ya la ha superado. Al instante, la mirada de Astraea se disparó hacia Bel alarmada. Incluso si Alfia hubiera sido un nivel 7, y ahora tenían a Otar como un nivel 8, todos los que habían conocido a Alfia y ella podrían saber sin duda, que ella habría sido más fuerte de lo que Otar es ahora. Si había superado a Alfia, eso significaba que, sin duda, era el mortal más fuerte de todo Hekai. Bel simplemente miró hacia atrás, su expresión neutral ya que era algo que ya había conocido. Entonces la golpeó. ¿Tú crees que puede? Ella preguntó, perdiéndose por las palabras mientras su compañero Dios asintió. Lo hago fue todo lo que respondió cuando la habitación cayó en silencio, entonces Astraea dejó escapar un suspiro de alivio antes de finalmente echar un vistazo a todos los presentes en la habitación. Asuka estaba mirando entre los tres contribuyentes de la conversación, mientras que Selna había hecho lo mismo junto a Fina. Volviendo hacia Bel y adoptando una postura más formal, inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo mientras hablaba. Apologías, apoyón. Entiendo que es bastante grosero entrometerse en la casa de alguien sin saludarlos adecuadamente, resopló Bel mientras sacudía la cabeza. ¿De dónde viene esta actitud? ¿Quién eres tú, y a dónde fue Astraea? Bel bromeó mientras Astraea parpadeaba, su boca se abría ligeramente en confusión mientras dejaba escapar un suave sonido confuso. Un resoplido fue seguido por una risita de un lado cuando Selna se cubrió la boca, para diversión de Bel. No te rías de mí, Selna, la diosa de la justicia hizo pucheros, colocando sus manos sobre su cadera cuando la cola de Fina comenzó a moverse ante la actitud más feliz. Lo siento Astraea-sama, pero nunca he visto, jaja, nunca te he visto tan sorprendido. Eso es Bel-sama para ti, comentó Fina mientras Asuka se reía. Erebus simplemente sacudió la cabeza con una suave risa ante la facilidad con que Bel había desactivado el comportamiento educado y formal de Astraea. Pero realmente, por favor no actúes tan formal, Astraea. Si no fuera por nosotros ya técnicamente habiéndonos conocido, sino por un amigo mutuo nuestro. Mutual Frien. Ella se detuvo mientras sus ojos se ensanchaban. ¿Conoces a Ryu? Simplemente asintió en confirmación. Por supuesto que la conozco, cuando empecé, ella me salvó varias veces. No es exagerado decir que de todos los que están fuera de mi familia en horario, ella es en quien más confío. Astraea no pudo evitar sonreír suavemente, ya que la forma en que habló demostró que la cuidaba profundamente. ¿De qué manera? Ella no lo sabía, pero estaba claro que estaban cerca. Es así. ¿Sabes dónde está? Los ojos de Bel se desplazaron hacia un lado, mirando directamente a la pared mientras la diosa seguía sus ojos en confusión. Más cerca de lo que piensas, de hecho, ella podría venir a ti si esperas un poco. ¿Cómo lo sabes? Puedo sentirla. Tuvimos una conversación bastante profunda anoche y me fui abruptamente para venir aquí. Supongo que se dio cuenta desde la dirección en que me dirigía que horario era mi destino, y solo un lugar en horario tendría sentido para mí ir así. Se fue mientras le permitía llenar los espacios en blanco. ¿Realmente Bel? ¡Qué profundo! Erebus intervino, arrojándole un callejón sin salida, el cabello blanco como la nieve del hombre saludó un poco mientras se encogía de hombros. Muy sobre la familia y yo liquidando su deuda cuando llegamos por primera vez, declaró Bel despreocupadamente, no muy diferente de cómo lo hizo anoche con el elfo en cuestión. Ah, por eso te dirigiste al gremio ese día. La declaración de Erebus fue seguida por un guiño. Tú, Astraea habló suavemente con incredulidad. Ella había sabido hasta qué punto la recompensa de Ryu se había sumado al final. 100 millones de balis no eran nada de qué burlarse, y gastó esa cantidad de dinero, para la libertad de Ryu. Gracias, ella finalmente se decidió.
Como dije, eso es Belsama para ti, Fina entró una vez más con una risita. Mientras Asuka enrollaba los ojos. ¿Vas a hacer eso de todos modos con el pago que te damos por ser un verdugo real? Se rió entre dientes la emperatriz de pelo negro. Ah, ¿eres Asuka Yume? La pregunta de Astraya fue recibida con un guiño. Sí, aunque he entregado temporalmente el puesto de emperatriz a mi madre durante la duración de mi estadía aquí, declaró rápidamente, sin querer ningún tratamiento formal. Ya veo. Todos guardaron silencio antes de que Erebus, en su comportamiento sarcástico habitual, le golpeara las manos con una sonrisa. Ahora, si hemos terminado con las presentaciones sobregiradas, tal vez podamos interesarnos, estimado invitados, en algo de comida. Como nadie vio nada malo con la sugerencia, a pesar de la forma sarcástica y burlona en que lo dijo, todos estuvieron de acuerdo. Bell solo podía preguntarse cuánto tiempo le tomaría a Ryu mostrarse. Solo esperaba que ella ganara el coraje para hacerlo. Ella merecía un poco de paz. Igual al noreste de horario igual. Hermes se movió silenciosamente hacia la casa que estaba sola al lado del bosque, completamente sin pretensiones, pero si solo la gente supiera quién era el que residía dentro. Inclinando suavemente su sombrero mientras el viento lo soplaba ligeramente, se acercó a la puerta principal, tocando 2 veces antes de detenerse momentáneamente, y luego repitió la acción una vez más con 4 golpes. Fue una secuencia silenciosa y simplista para su viejo amigo saber que era él. Cuando la puerta se abrió, Hermes movió sus labios para saludar al anciano como suele hacerlo, pero se detuvo instantáneamente. Su carta había tenido el mismo tono jovial al principio por el que era conocido, pero las bolsas bajo el dios de los ojos del rayo, la mirada embrujada, todo hablaba mucho de cómo se sentía. Zeus. Habló en un tono sorprendido. Entra, Hermes. La situación es bastante mala y hay mucho que no he podido decirte en algo tan inseguro como una carta. ¿Algo más importante que Oldurin recuperándose por completo? Hermes pensó con horror como con inquietud, entró en la modesta casa del antiguo perro superior de horario. Para una casa que estaba ubicada lejos de cualquier civilización cercana, no era tan escasa como cabría esperar, el dios tenía sus preferencias después de todo, pero definitivamente era más modesto que la mayoría. Zeus no era pobre, mientras que su familia fue desterrada del gremio, todavía tenía acceso a todas las arcas combinadas de su familia desde cualquier sucursal en cualquier ciudad. En términos sencillos, era sucio rico hasta el punto de avergonzar a Bel. La familia Zeus, aunque activa, había vivido de manera extravagante y había gastado fortunas en su equipo según fuera necesario para personas tan poderosas, también tenían la costumbre de ahorrar un pequeño porcentaje de todas sus ganancias en sus arcas para una emergencia. Eso podría no sumar una cantidad impresionante en unos pocos meses o incluso un año, pero cuando había alcanzado siglos de adiciones acumulativas, la cantidad se volvió asombrosa, especialmente a medida que se fortalecían y ganaban aún más. Para que un hombre tan rico viviera en un hogar modesto junto con muebles que se podían encontrar en la mayoría de las familias de tamaño mediano, demostró que a pesar de la personalidad de Zeus, no era frívolo en ese aspecto específico. Por supuesto, cuando se trataba de mujeres, podía estar un poco desquiciado. Aquí, siéntate. Prepararé algo para beber. Zeus desapareció en la cocina cuando el dios de los mensajeros se sentó y esperó. Cuando su compañera deidad regresó, le entregó un poco de vino, perfeccionó el vino Soma. Los ojos de Hermes se abrieron a los platillos cuando lo vio y olió el aroma. ¿Cómo demonios había logrado Zeus tener en sus manos esto? Mirando al dios que, a pesar de su apariencia rajedi, sonrió. No pienses que todavía no tengo trucos bajo la manga, pero eso no viene al caso. Al final de esto, esa es la única razón por la que no se te pondrá en un pánico en toda regla. Hermes frunció el ceño ante esas palabras antes de volver a poner el vino sobre la mesa y apretó las manos mientras miraba al dios. Zeus, ¿cómo podría Oldurin ya haberse recuperado? ¿No fue tu ataque en? Sí, se suponía que debía. Zeus suspiró mientras Hermes se congelaba ante la ira y el arrepentimiento en su tono. Pero, calculamos mal. Con Sal y Alfia no haber estado presentes o debido a estar incapacitado de las batallas anteriores, la efectividad disminuyó significativamente. Es la única explicación. Esas dos eran nuestras joyas, la cima de lo que habíamos logrado junto a Maximiarya, comenzó Zeus cuando dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, sí, con el efecto de no ser tan frecuente como lo hubiéramos planeado, Oldurin está una vez más en los cielos y se dirige hacia el este. Me temo que su primer objetivo es el lejano oriente. Hermes palideció esas palabras, inclinándose hacia adelante, el sudor goteando de su frente. Necesitamos hacer algo al respecto.
No podemos dejar que alborotee como lo hizo antes, declaró lentamente cuando Zeus sacudió la cabeza. Eso es bueno y lo suficientemente bien, viejo amigo, pero ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos enviar? Quien quiera que vaya es esencialmente suicidarse. Zeus habló con dureza mientras la mente de Hermes se arrastraba hacia una persona potencial, pero dudó. No estaba listo, pero... La situación era grave, ¿no? ¿Qué de Bel? Habló sin pensar mientras Zeus instantáneamente lo miraba con dagas. No, puede haber superado mis expectativas, pero es demasiado débil, habló mientras Hermes frunció el ceño. ¿Demasiado débil? En todo caso, Bel se estaba acercando a estar realmente listo si no fuera por las circunstancias actuales. ¿Débil? Zeus, mi viejo amigo, ¿te has vuelto senil? Es tan poderoso, si no más que Sal de Alfia. Cualquier ira que hubiera estado presente fue instantáneamente arrastrada por la ola de confusión que tomó su lugar. ¿Qué? El dios del rayo preguntó, teniendo dificultades para colocar a ese chico inocente que había criado a imagen de un poderoso aventurero. Él es de nivel 7, y más fuerte de lo que debería ser, justo como ellos. Una miríada de emociones coloreó la cara de Zeus, yendo y viniendo una y otra vez mientras trataba de digerir esa información. Confusión, orgullo e incredulidad entre muchos otros. Él. Zeus preguntó lentamente, un pequeño indicio de esperanza brillando en su voz. Sí, pero aún necesita más tiempo. No mucho, está cerca, pero Caius, Zeus casi se burló de la mención del hombre. No se arrepintió de su familia, pero lamentó haberle dado a ese hombre su fauna. ¿Qué hizo ese bastardo ahora? El dios del trueno escupió casi en exasperación. Él, casi mató a la esposa de Belkuns, los ojos de Zeus se abalanzaron ante la mención de una esposa, luego se endurecieron una vez que las palabras realmente se hundieron. Él, hizo que... Para mis nietos. Por un momento dividido, el corazón de Hermes se congeló cuando un pequeño trozo del arcano de los dioses superiores se filtró antes de retroceder rápidamente. Lo mataré, fue la respuesta con la que Zeus se conformó mientras gruñía en silencio. Creo que Belkun llegará antes que tú. Se fue cuando Zeus miró a Hermes que parecía preocupado y molesto. Una sonrisa se arrastró lentamente hacia el dios de la boca del rayo, ya que no pudo evitar reflexionar sobre cómo Hermes probablemente estaba molesto, principalmente porque sus planes para Bel se estaban volviendo un poco locos. Si bien el propio Zeus no estaba contento con la idea de lo que Hermes estaba insinuando que Bel estaba haciendo, no podía decir que tenía derecho a decirle lo contrario. Esta era la historia de Bel, y nadie, dios o mortal, tenía derecho a dictar su camino. En cierto modo, lo alegró y se avergonzó un poco de que el niño que había abandonado hubiera ido tan lejos a pesar de que había perdido la fe. El nivel 7, para alcanzar tales alturas mostró el potencial que no había podido ver, quizás subiría más alto. Su propia percepción del niño era, ahora el hombre, claramente no se debía confiar. Girando y mirando por la ventana, se preguntó en silencio, que si Bel era tan fuerte como Hermes había declarado, entonces tal vez, si pudieran comprar solo unos meses más, entonces él sería el que acabaría con esa bestia. Metería, te fallé, pero tu chico. Él te ha hecho a ti, y a todos orgullosos, y tal vez, él alcanzará la altura que Alfia y Sald no pudieron inspirar en otros. Zeus pensó con los ojos cerrados antes de volver hacia Hermes. Desafortunadamente, no hay mucho que podamos hacer sobre Oldurin. Incluso si lo que dices es cierto, no tenemos forma de saber cuánto lo ha fortalecido su captura de Aria. Las palabras de Hermes se obstruyeron en su garganta ante el recordatorio. Otra razón más por la que habían atacado mientras Oldurin se estaba recuperando. Un monstruo como ese, usando con fuerza el poder de un gran espíritu. Era dudoso, incluso para los dioses, cuán poderoso era realmente el dragón, pero sin duda, era lo suficientemente poderoso como para destruir el mundo por sí solo. ¿Por qué aún no lo ha hecho? Era un misterio incluso para las deidades. Solo ellos sabía. Inclinándose en una de sus manos, el dios de los mensajeros gimió. Querida Gaia, nos estamos quedando sin tiempo, el tiempo prometido está demasiado cerca de la fruición, y si no hacemos algo, ¿has olvidado el acuerdo? Zeus miró mientras Hermes palidecía instantáneamente. Se nos permite guiar a nuestros hijos, pero no se nos permite actuar. Esta no es nuestra historia, Hermes. Somos simplemente espectadores, dijo el dios del rayo de hecho. Y estoy honestamente cansado.
Suspiró después de un momento dejando caer la cabeza. Durante casi 1000 años, Hera y yo dirigimos a Horario y descubrimos todo lo que sabemos, tratando de encontrar una manera de terminar esto, pero recientemente, a cabo de, el dios se detuvo cuando Hermes miró con absoluta confusión mientras su compañero dios lo miraba, los anillos debajo de sus ojos eran mucho más frecuentes de repente. He sido demasiado activo en las elecciones de los mortales. Debería haber permitido que mi familia eligiera, en lugar de cargarlos con esa misión suicida. Zeus, ¿qué estás diciendo? Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando hacia abajo en sus manos mientras las inspeccionaba con fervor, antes de finalmente mirar a su viejo amigo. Ya es hora de que me detenga, le fallé a mi familia, y le fallé a Metería. Todo lo que he hecho es fallar y fallar, así que tal vez, debería hacer lo único que debería haber hecho desde el principio. De repente, Zeus se puso de pie, pensando en esas cartas los primeros meses después de haber salido de esa aldea ese día. La visita de Hermes que lo hizo perplejo, pero aún escéptico. Te estás rindiendo. Hermes prácticamente rugió en confusión cuando el dios sacudió la cabeza. No, simplemente cambiando perspectivas, se acercó a la ventana, inclinándose y mirando el gran campo abierto de hierba hacia el camino en la distancia, sus ojos se suavizaron mientras se relajaba. ¿Qué hacer? Voy a Horario al instante. Hermes no tenía palabras. Contrariamente a la creencia popular, Zeus y Hera en realidad no fueron oficialmente desterrados, solo fueron expulsados de la ciudad por Freya y Loki. Uranos y el gremio nunca firmaron los papeles sobre el destierro. En otras palabras, si el dios realmente quería, podría regresar en cualquier momento que lo deseara, incluso si fuera un poco turbulento con Loki y Freya. Antes de que Hermes pudiera cuestionarlo, Zeus volvió a hablar. Tal vez, debería confiar en él, si lo que dices es cierto, entonces la percepción de una deidad de Bel no es de confianza, y tal vez, antes de regresar a Tenkai para ver a mis hijos una vez más antes de que pasen a la próxima vida, debería visitar a mi nieto por última vez, sonaba tan sombrío y cansado. Zeus sabía que Hera se había rendido hace mucho tiempo para encontrarlo y había regresado a Tenkai, probablemente esperándolo con un murciélago. ¿Cómo no es eso renunciar a Zeus? No podemos. Hermes. Zeus habló suavemente, casi de una manera castigadora mientras sacudía la cabeza, sin siquiera mirar hacia otro lado del paisaje. Mi nueva perspectiva es dejar que los mortales elijan su propio camino sin mi interferencia en absoluto. Claramente, eso funcionó para Bel, y tal vez, al final, eso es lo que se necesita para que esto termine, para nosotros los dioses, dejar que nuestros hijos hagan su propia elección. Después de todo, eso es lo que dio lugar a la era de los héroes. Zeus pensó de brazos cruzados, la imagen del héroe payaso, que porque eligió salvar a la princesa, comenzó una historia épica de aventura y heroísmo. Esta no es la historia de los dioses, sino la historia de las infinitas posibilidades del mortal, y su voluntad inflexible. Es hora de que haga lo que un dios debe hacer, y ver cómo los mortales hacen su elección. Igual horario igual. Ryu caminó a un ritmo inferior al promedio cuando comenzó a acercarse a la mansión arquiana. Cuando se había despertado antes debido al ruido que Bel había hecho cuando se fue, se había confundido un momento antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Al principio, se había sentido un poco insultada de que él acababa de levantarse y se había ido sin decir una palabra, pero los había aplastado rápidamente tan pronto como aparecieron. Puede que haya bajado la guardia anoche, pero todavía estaba buscando venganza. Entonces, ella lo había seguido, rastreando ese sentimiento de una persona poderosa que se dirigía en una dirección. Un camino recto hacia la ciudad mazmorra de Horario. No había sido necesario un genio para descubrir que era hacia donde se dirigía. Su objetivo, su venganza estaba inminentemente ubicado al oeste, y se dirigía hacia el este. Se va a casa. Esa había sido su deducción con solo un momento de pensar en ello, y no había perdido el tiempo, extinguiendo rápidamente el fuego antes de partir también, dirigiéndose directamente a Horario. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella llegara allí rápidamente. Definitivamente lo alcanzaría antes que ella, pero ella solo podía esperar que ella lograra llegar allí antes de que él se fuera. Eso la llevó ahora, caminando hacia la mansión arquiana, seguro de que todavía estaba allí debido a que ella sintió ese aura imponente suya. Pero, algo más estaba mal. Ella no podía poner su dedo en él, pero estaba allí, algo familiar. No tuvo mucho tiempo para pensarlo mientras doblaba la esquina y veía las puertas de la mansión. Si bien la mayoría de las familias siempre tenían guardias en la puerta, Temis era diferente debido a que solo tenían 6 miembros.
Bueno, 7 miembros si uno incluye al no combatiente de Chientrope que había conocido, Fina, creía que se llamaba. Respirando y asegurándose de que su expresión no regalara nada, caminó por la pasarela, caminando alrededor de la fuente antes de quedarse quieta frente a la puerta por un largo momento. Silencio. Eso fue con lo que se reunió por un tiempo, y justo cuando estaba a punto de llamar una vez más, escuchó el clic de la puerta cuando se encontró con los ojos del mismo Chientropo que había conocido la última vez. Hola, Leon-san. Bell-san mencionó que llegarías tarde o temprano, la chica la invitó con una sonrisa y Ryu se dio cuenta de que Bell la había notado siguiéndolo. Para ser esperado supongo, pensó ociosamente mientras permitía que la niña la guiara a través de la mansión. Si bien había estado aquí una vez antes, no estaba acostumbrada a la casa, incluso con su diseño simple. Eso y fue descortés pasear por la casa de otra persona sin permiso cuando uno es un invitado. Al principio, esperaba subir las escaleras como la última vez, pero en cambio, entraron por los pasillos en el nivel inferior antes de girar rápidamente a la izquierda cuando abrió un par de puertas dobles. Incluso antes de que abrieran, Ryu sabía que Bell estaba adentro ya que la presencia era imposible de no notar. En el momento en que vio el interior, parpadeó mientras miraba al hombre con el que había hablado anoche parado junto al mostrador, cortando verduras a velocidades inhumanas mientras se movía en la cocina. Así que finalmente llegó, ¿eh? Habló sin mirar detrás de él, justo cuando se acercó a un tazón y comenzó a revolver. Solo entonces, sus ojos se volvieron hacia los suyos, tranquilos y con una pequeña sonrisa en sus labios. Lo siento por dejarte tan de repente, Ryu. Yo, estaba un poco en conflicto para ser honesto, continuó mientras ella asintió lentamente. Está bien, Cranel-san. Intenta no hacerlo de nuevo. Muchos lo encontrarán grosero e impropio, declaró con una voz uniforme y una cara de póker perfecta, si no fuera por la ligera curva de sus labios. Bell se rió entre dientes, rodando los ojos mientras le daba un resplandor divertido. Notado, milady. Tomaré en consideración su consejo de salvia, dio un arco simulado después de bajar el cuenco cuando el elfo sofocó una risita que ella sentía que sería muy inapropiada, pero no pudo detener el ligero rubor que le tiñó las mejillas. Una vez más, se sentía como si estuviera hablando con Bell, el verdadero Bell y no el consumido por la venganza. Ustedes dos parecen cercanos, Ryu se puso rígido ante la voz demasiado reconocible, el tono y el tinte burlón que grabó en su memoria de las reminiscencias religiosas a lo largo de los años. Prácticamente giró lo suficientemente rápido como para causar una pequeña ráfaga alrededor de la habitación mientras sus ojos estaban llenos de miedo, nerviosismo y conmoción mezclados con felicidad, esperanza y reconocimiento. Astraya-sama. Ella chilló cuando Bell casi se echó a reír de la reacción de la mujer, pero se abstuvo, entendiendo lo que este momento significaría para Ryu. Frente a ella, estaba la diosa que había abandonado, y que creía que la había abandonado. La diosa de lo que había tirado por su venganza hace tantos años. Ryu. La diosa que se apoyaba en el marco de la puerta que conectaba la cocina con el comedor exhaló, dando un paso adelante. Miras, Maduro. Astraea casi se encogió ante las palabras, sin encontrar a nadie mejor para describir a su hijo frente a ella. De ninguna manera se veía bien, claramente había estado preocupándose por un tiempo y le había pasado factura. Miró a Bell por un momento, sabiendo que debía haber sido él el que había estado preocupado, pero le devolvió su enfoque al niño con quien quería volver a conectarse. Yo Astraya-sama, Bell simplemente miró entre los dos, deteniéndose en Ryu después de que esas palabras salieron de sus labios, pero dejó que la diosa tomara el punto. No, Ryu, si alguien le falló al otro, fui yo. No debería haberme ido cuando me dijiste que lo hiciera, sino que me quedé. Me necesitabas, y te abandoné debido a que te consumía el dolor por los demás, en ese sentido, no solo te fallé a ti sino a mí también. La diosa sacudió la cabeza, y vio que la cabeza de Ryu le arrebataba, claramente sin estar de acuerdo. En el rabillo del ojo, notó que Selna quería saltar, pero simplemente le sacudió la cabeza, y afortunadamente ella lo vio y volvió a simplemente mirar. What? ¡No! Abandoné la justicia que juré defender. Cometí actos tan horribles en nombre de la venganza. Ryu se detuvo por un momento, reuniendo sus palabras mientras le indicaba a Astraea que la dejara hablar. Él no tenía la intención de ser un mediador, pero él sabía que ella necesitaba sacar esto, y que Astraea lo escuchara. Eso fue un hecho, y por un momento, la diosa parecía que iba a ir en contra de lo que él había sugerido, pero Ryu la golpeó. Maté a tanta gente, incluso si eran malvados, mis actos eran igual de viles. Veneno, trampas, asesinato, hice todo lo posible para destruirlos.
Bell vio cómo los ojos de Astraea se ensancharon marginalmente, claramente sin darse cuenta de los detalles exactos, pero siguió escuchando mientras Ryu parecía seguir derramando sus emociones. Los maté mientras dormían, quemé sus casas, incluso aquellos que estaban vagamente relacionados. Y no mostré piedad, su voz tembló. Me temo que algunos de esos sí, una vez más, el temblor entró, esta vez obstruyendo su garganta mientras sacudía la cabeza, tratando de disiparla, solo para que las lágrimas pincharan al borde de su visión. Astraea ya no podía soportarlo y prácticamente se lanzó a Ryu, envolviéndola en un abrazo. La mujer élfica pareció perpleja por un momento, mientras las emociones rugían en su corazón. Bell se movió lentamente hacia el comedor, empujando a Selna y Fina a través de la puerta antes de mirar hacia atrás, justo a tiempo para ver la expresión de Ryu transformarse de un lado a otro antes de estallar en un grito completo mientras finalmente dejaba ir las emociones. Si quisiera, podría haber escuchado lo que Astraea le estaba susurrando, pero se contuvo. Ni siquiera debería haber intentado mediar. Demonios, ninguno de ellos debería haber estado en la habitación. La comida que había estado preparando estaba en el horno y nada iba a arder o arruinarse si les daba 30 minutos, así que con un suave clic, se cerró a la puerta. Bell-san, ¿por qué? Démosles algo de tiempo. Ryu necesita esto, y es algo que es privado, así que vamos a darles un poco de privacidad, declaró Bell sin espacio para la discusión ya que Selna asintió lentamente en la aceptación. Reuní que las cosas fueron nadando. Erebus intervino cuando Bell puso los ojos en blanco, tal como lo hizo antes con Ryu. Bueno, podría haber empeorado. Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué hay de ti? Bell parpadeó justo después de que se volvió hacia la chica que hablaba, Asuka mirando la puerta antes de que su mirada se dirigiera hacia él. Bloquear. Desde donde estoy parado, tú también necesitas a alguien que hable con Bell. Erebus instantáneamente dio un paso atrás mientras sacudía la cabeza. No veo por qué lo necesitaría. Tu esposa está en coma, y desde donde estoy parado, estás haciendo lo mismo que hizo el elfo al instante. La expresión de Bell se endureció mientras la miraba. Tienes. ¡No! Erebus me dijo que no lo hiciera, pero honestamente, no puedo. Por lo que escuché, el elfo se enfureció por venganza después de que su familia fuera asesinada. Lo que es tan diferente con lo que hizo, en comparación con lo que está haciendo que lo hace bien. Bell se detuvo, apretando los dientes mientras le devolvían la mente, gritando a Ryu en la publicación de información. Se sentía como un hipócrita, y una parte de él sabía que era un hipócrita. Pero a veces, uno necesitaba ser un hipócrita, un tonto, para avanzar, para lograr su propio objetivo. Claro, esas palabras fueron tomadas y modificadas de lo que Fels le había dicho hace 15 años, pero todavía se aplican. Nunca dije que fuera correcto, gruñó ya que Asuka no se estremeció tanto por su resplandor duro. Para una mujer no bendecida, seguro que tuvo mucho coraje. Entonces deja de actuar así. Honestamente, si no fuera por el hecho de que esencialmente has alienado a toda tu familia por tu venganza, no habría dicho nada, pero no puedo simplemente sentarme y no hacer nada, mientras lastimas a los demás, habló con claridad y convicción mientras Bell se quejaba y se movía para alejarse, pero Fina se puso en su camino mientras se detenía, mirándola fijamente. Fina, ¿qué estás haciendo? Preguntó con un tinte peligroso a su tono mientras sacudía la cabeza. Lo siento, Bell-sama, pero estoy de acuerdo con ella. Bell por un momento estaba en una pérdida de palabras como la normalmente tímida Fina, que aborrecía situaciones peligrosas y siempre hizo todo lo posible para evitar una confrontación potencial, se mantuvo firme con desafío. Tú todos simplemente no lo entiendes. Él gruñó mientras colocaba su mano sobre el hombro de los Chientropes y la empujaba hacia un lado mientras gritaba, incapaz de mantenerse en su lugar ante la fuerza muy superior que empujaba contra ella. Entonces explícalo. Asuka explotó, gritando en la parte superior de sus pulmones cuando el ruido de la cocina se calmó, probablemente por sorpresa por el ruido repentino. Bell estaba en silencio, mirándola y sin moverse ni una pulgada. Caius, necesita arder. Mi esposa, lo más probable es que nunca se despierte, e incluso si lo hace, está casi garantizada de tener amnesia permanente y los dioses saben qué otros efectos secundarios persistentes. Él habló, voz temblando de rabia reprimida, pero debajo de todo, Asuka, la mujer inteligente y socialmente experta que era, lo notó como un sabueso en un camino. Dolor y miseria. No puedo dejar que las personas detrás de él permanezcan vivas, tienen que pagar por ello, gruñó cuando la emperatriz del lejano oriente se levantó y se acercó a él con pasos lentos y metódicos mientras sus ojos seguían sus movimientos antes de que ella estuviera justo frente a él.
Entonces haré una pregunta, estoy seguro de que está familiarizado con. ¿Valdrá la pena, si cuando regreses, la familia que te queda se ha ido? Ella habló mientras Bell se estremeció antes de que pudiera hacer algo al respecto. Sabía la respuesta, y se le había hecho la pregunta antes, pero ¿por qué? ¿Por qué le golpeó más fuerte que antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al final, no pudo negar la respuesta que sabía que era la verdad. No. Entonces por favor. Para tu familia y las personas que te cuidan. Déjalos entrar y entristecer. Horario ya está en guerra con el Imperio. Podrías unirte a ellos y ayudar, el resultado sería el mismo, solo que no alienarías a tu familia. Oh, era tentador, así que, muy tentador, y pensó en ello tan duro, que ni siquiera se dio cuenta de Ryu y Astraea caminando de nuevo en la habitación, mirándolo cuestionablemente, el primero con clara preocupación. Lo siento. Él habló, antes de pasar junto a ella, cerrando la puerta justo en la cara de Asuka mientras ella intentaba seguirla. Ella estaba en silencio, coincidiendo con la atmósfera de la habitación antes de comenzar a temblar. NGHH, ARC. Ella dejó escapar un grito gutural de frustración. ¿Por qué está tan tonto? Lo juro, cuando lo ponga en mis manos más tarde, lo haré. Ella terminó con un gruñido antes de respirar profundamente, seguido de un suspiro. Bueno, al menos parecía conflictivo, eso era algo que ella suponía. Fue un comienzo, así que al decidir al menos comer algo primero, se dio la vuelta y se sonrió, mientras se encontraba con la mirada de los demás. Bella había preparado la mayor parte de la comida en la mesa, así que con un viaje rápido a la cocina y sacando el plato principal del horno, lo colocó en la mesa del comedor mientras todos cavaban. El estado de ánimo se mantuvo sombrío y un poco zancado, pero al final, todavía lograron reír y bromear. Al final, Asuka no pudo sacar a Bell de su mente, esperando a todos los dioses que algo lo trajera de vuelta. Malos presagios. Central Front, cerca de Sirimon Castle. Gareth se sentó, frotándose la barba mientras estaba en posición, esperando la señal de Tione de que ella estaba lista. Uno de los castillos más nuevos, que había sido construido por Ratia con el propósito de detener a los posibles invasores hace un par de décadas, se paró frente a su punto de vista. En cierto modo, lo tenían más duro que Finn debido a que era un castillo en toda regla, pero no solo eso, actualmente, Otar no se veía por ninguna parte, lo que significa que estaban un nivel 8, lo que era una parte considerable de su poder. Originalmente, se suponía que Otar estaba donde Gareth estaba en sus planes preliminares debido a que era el punto focal de las fortificaciones del enemigo. Tione había sido delegada al sur y Ice al norte, formando un ataque de 3 lados. Si bien un ataque de pinza podría haber funcionado, pero ese enfoque los habría obligado a agacharse y fortalecerse aún más, convirtiendo la batalla en una batalla de desgaste. Claro, podrían derribar las paredes, pero estas paredes eran todo menos fáciles de reconstruir, y no tendrían tiempo ni recursos para hacerlo. Necesitarían que el fuerte se tomara de manera rápida y eficiente, similar al Frente Sur. Ellos también estaban lanzando su ataque hoy, ya que necesitaban las líneas de suministro en funcionamiento antes de comenzar a agotarse. Así que aquí estaba, esperando con paciencia practicada mientras veía gente corriendo de un lado a otro sobre las paredes. Gareth se preguntó ociosamente si habría otro artefacto que usarían aquí como lo hicieron con el frente de Finn. Tendría sentido dado lo que Tione había compartido con respecto a la reunión en la que había estado con Finn y los demás. No importa, al final, en lo que el viejo enano tenía que centrarse era en el asedio que estaba a punto de ocurrir en cualquier momento. Cerca, al norte, la mente de Ice estaba en otra parte, parada allí mientras su pie golpeaba ociosamente el suelo, sus pensamientos sobre su encuentro más reciente con Bell. Cuanto más lo pensaba, más no podía evitar pensar que fallaba. Se había hecho una promesa a sí misma, y la primera oportunidad que tuvo de mantenerla verdadera, había fallado. Incluso con la parte de ella diciéndole que hizo todo lo que pudo, otra dijo lo contrario. Miríadas de qué pasaría por su mente. ¿Y si hubiera sido un poco más rápida? ¿Qué pasaría si ella hubiera sido un poco más fuerte? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Nunca pareció terminar, y la plagó sin cesar. Pero había una bendición entre esos pensamientos, que irónicamente habían venido de una fuente de angustia. La hija de Bell había aliviado su mente, diciéndole un poco de lo que Bell pensaba de ella, y. La había aliviado más que cualquier otra cosa, que ella le importaba y que él la veía como alguien que ayudó a definir quién era. Forzándose a sí misma a aterrizar en esos pensamientos, su pie lentamente comenzó a aliviar el incesante golpeteo. ¿Estás bien?
Ice casi saltó sorprendida cuando una voz justo al lado de ella habló, girando rápidamente todo su cuerpo en su dirección y sintiéndose un poco avergonzada de haber estado tan profundamente atada a sus pensamientos que no había notado su enfoque. Su mirada parpadeó ligeramente hacia abajo, encontrándose con los rojos familiares una vez más, esta vez, con el pelo para que coincidiera, ya que momentáneamente pensó que había viajado en el tiempo, antes de recordarse a sí misma las orejas medio elfos que sobresalían a través de su cabello. Sí, creo, ella pronunció, un poco insegura mientras el niño tarareaba torpemente, y miró a su alrededor por un momento, aparentemente teniendo indecisión en qué palabras usar. Eso es bueno, creo. Parecía que algo te estaba molestando. Hannor sonrió un poco cuando Aisa asintió, mirando por un momento, preguntándose si quería preguntar qué tenía en mente. ¿Y qué? Su boca comenzó, traicionándola cuando la atención del niño se volvió hacia ella, con los ojos brillando de curiosidad por su sentencia de corte. ¿Y qué? ¿Piensas en Bale? Su pregunta cayó de su boca eventualmente cuando finalmente decidió que también podría terminar lo que había comenzado a preguntar. ¿Lo que yo? Oh. Bueno, es un poco de una bolsa mixta para ser honesto, Hannor declaró al principio, frotando la parte posterior de su cabeza de la misma manera que Bell lo hace. Sus pensamientos estaban claramente escritos en la cara del niño mientras buscaba las palabras correctas. Es sobre todo bueno, pero, como todo el mundo, hay cosas que pueden ser un poco, extremo o molesto. Él finalmente continuó. Es un padre increíble, y no está controlando. Él es perfecto en ese sentido, pero es brutal en la forma en que nos entrena, demasiado si me preguntas, se rió Hannor, el sonido manchado por un toque de recuerdos embrujados como Ice misma recordó cómo prácticamente la había golpeado a ella y Fiona durante su propio entrenamiento. Él también es terco, pero no demasiado, lo suficiente como para ser molesto a veces, como ahora, continuó mientras Ice escuchaba atentamente, colocando sus descripciones en su lugar con el hombre que había llegado a conocer una vez más. Si hay una cosa que definitivamente puedo mencionar es su mayor defecto, es su miedo. Eso hizo que Ice parpadeara mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, su cabello siguió mientras sus labios se separaban ligeramente sorprendidos. ¿Qué quieres decir? Preguntó lentamente mientras Hannor se volvía y miraba hacia el fuerte, con los ojos firmemente en el horizonte de donde vendría la señal del ataque, su expresión cambiando de un niño incómodo jugando con sus palabras, a uno que sabía exactamente de lo que estaba hablando, casi como si esto fuera algo sobre lo que había reflexionado durante mucho tiempo. Papá, tiene miedo. Ha perdido mucho en su vida. Cada familia que ha tenido, ha terminado abandonándolo o ha muerto sobre él. Nació en las familias Seussiera, pero murieron casi al mismo tiempo que nació junto a su madre poco después. Su tía nunca lo visitó y murió antes de que pudiera conocerla, su abuelo lo abandonó cuando tenía 14 años, Hannor se detuvo, con los ojos volviéndose hacia ella. Entonces encontró una nueva familia en horario, solo para que fuera arrancada de él otra vez, y ahora, tiene tanto miedo de perder a la familia que ha construido de nuevo, que, se fue, como Ice recogió las piezas. Su miedo lo empujaba a buscar la destrucción de una amenaza percibida, a saber, Caius y el Imperio. Y lo estaba llevando a alienar a la familia que estaba tratando de proteger. Ice pensó en las palabras que le había pronunciado en ese bosque, cómo había sabido lo que él estaba sintiendo, pero ¿verdad? Ella había perdido a su familia, su madre y su padre. Pero, su motivación era la venganza. Mientras que una parte de ella era que, de repente, sintió que lo entendía mejor, la imagen del hombre que era ahora, aclarándose un poco, las imperfecciones mostrándose un poco más. Pero en cierto modo, ella silenciosamente pensó que solo lo hacía parecer aún más humano. La imagen de ese chico que estaba aterrorizado de los minotauros, un chico que empujó hacia adelante y a través de ese miedo para superarlo. Ella esperaba que lo superara de nuevo esta vez. Un fuerte ruido reverberó a su alrededor, resonando a través de los pastizales abiertos entre los bosques adyacentes mientras Ice miraba hacia arriba, viendo una luz brillante que se elevaba hacia el cielo, la señal. Por un momento, dudó, recordando que estaba técnicamente a cargo de su lado del asedio, ya que Ogni no era la mejor opción para un líder dada su aversión a la atención. Que la dejó en lugar de Gareth, que tomó el lugar de Otar. Insegura de qué decir, pronunció la primera palabra que le vino a la mente. Recordó lo que Gareth le había dicho, y sabía personalmente que de ninguna manera era una persona estratégicamente inclinada, por lo que simplemente siguió sus instrucciones. Carga exclamación de cierre. Ella gritó llamada tan fuerte como su voz lo permitiera, y para su sorpresa, su voz fue amplificada por otra cuando su mirada se volvió y se encontró con el rojo rubí.
Lo siento, generalmente soy el líder solo conmigo y mis hermanos, se rió entre dientes con una sonrisa mientras ella asintió, una pequeña que se formó en sus labios con diversión. No, está bien. No soy bueno en eso de todos modos. Él asintió antes de que su expresión se endureciera, y él disparó hacia adelante, su cabeza lo siguió antes de sacudir la cabeza, sus propias piernas empujando contra el suelo mientras ella derribaba hacia el fuerte. Las flechas inmediatamente comenzaron a llover sobre ellos mientras agitaba su mano frente a ella, murmurando la frase de activaciones para su magia, mientras el viento seguía instantáneamente su comando y estallaba, creando una pared de viento casi impenetrable por una fracción de segundo antes de empujar las flechas hacia atrás, romperlas o desviarlas todas antes de disiparse. Rápidamente, comenzó a superar a todos, excepto a Ogni, que igualó un poco su propio ritmo, aunque se estaba quedando un poco atrás debido a que su viento estaba activo, pero ya habían ganado una cantidad significativa de terreno, casi a la mitad del fuerte. El plan había sido simple. Los lados norte y sur estaban destinados principalmente a desviar la atención del lado este del castillo. Ahora, ¿cómo llamas la atención? Basándose en un montón de viento, lo envolvió alrededor de su rayer mientras estallaba hacia adelante un poco más rápido, la pared casi frente a ella como Ash significaba que esto era un poco de redención por su ataque que no funcionaba realmente en Bell. Lil Ráfaga. Su rugido resonó a su alrededor mientras su espada se incrustaba en la pared. El viento se hundió en la materia espesa cuando se agrietó y estalló cuando una nube de polvo la envolvió instantáneamente y explotó en todas partes, seguido de todo el muro temblando, lo que provocó que varios soldados enemigos perdieran el equilibrio o se cayeran directamente de la pared si estaban demasiado cerca del borde. No se supone que debamos destruir el muro. Ogni susurró un poco más atrás cuando comenzó a ponerse al día. Su corazón martillando cuando sabía que estaba a punto de participar en una batalla. Desatar, rey de la espada mágica. Compensación de la razón, ofrenda de sangre fresca. Cantó antes de bajarse, con las piernas temblando mientras imaginaba su visión de su ser perfecto como guerrero. Hasta el final del banquete, saltó al aire, muy por encima de la pared cuando varios soldados aparecieron sorprendidos antes de apuntar rápidamente sus arcos hacia él. Matanza. Dainsleif. Terminó y en un instante, su miedo pareció desaparecer cuando su expresión se endureció, con los ojos mirando a los soldados que de repente habían comenzado a parecer presas. Las flechas comenzaron a lanzarse hacia arriba y con un movimiento rápido, dibujó su espada larga negra, cortando rápidamente cada proyectil que estaba lo suficientemente cerca en pedazos pequeños antes de agarrar el final, lanzándolo hacia abajo con poder mientras se estrellaba contra la placa del pecho de uno de ellos, rompiendo el metal y la flecha, pero la fuerza fue suficiente para aplanar al soldado contra el suelo y agrietarlo por completo. El hombre a su lado le dio una brecha a su compañero caído, pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, el talón de una bota se estrelló contra el costado de su cara, su cuello dando un golpe enfermizo antes de que lo enviaran volando más profundamente en el fuerte, desapareciendo entre los edificios. Ice miró a Ogni mientras descendía rápidamente antes de disparar en dirección a un grupo en la dirección opuesta, justo cuando Ogni aterrizó y se fue a su propio grupo. Afuera, Hanor y el resto de su grupo estaban entrando a través de la brecha que Ice había creado en la pared, no demasiado grande, pero lo suficientemente grande como para que algunas personas entraran a la vez. No les había llevado mucho tiempo a todos extenderse y participar en la batalla con los enemigos mientras el corazón de Hanor golpeaba. Estaba bien entrenado, lo sabía, pero esta era la primera vez que luchaba contra la gente de verdad, ya que no estaba en un entorno de entrenamiento seguro. Pero, sin embargo, sacudió la cabeza y se puso en acción, disparando hacia el enemigo más cercano, con la intención de asegurarse de que esto terminara lo más rápido posible. El primer soldado con el que se encontró hizo un deslizamiento lateral de su espada hacia el niño cuando Hanor levantó rápidamente su bastón, parando el golpe hacia el lado que estaba arraigado dentro de su propio cuerpo tan profundo que era una segunda naturaleza antes de romper el fondo de su arma contra las rodillas del soldado, provocando un grito corto pero claro de dolor antes de que su bastón girara rápidamente y volara hacia arriba, moviéndose contra la mandíbula debajo del casco protector. En un instante, la cabeza del soldado se rompió hacia arriba cuando se derrumbó en el suelo. Por un momento Hanor miró al hombre en el suelo antes de sacudir la cabeza.
Su tía le había dicho con clara seriedad que todos ellos probablemente tendrían que matar durante la guerra, y que ella deseaba que no tuvieran que hacerlo, que era muy probable que fuera inevitable, pero como Hanor miró a su oponente con tanta facilidad, no pudo evitar querer tratar de superar esto con el menor derramamiento de sangre posible. Matar simplemente no se sentó bien con él, así que dándose la vuelta, se fue dirigiéndose hacia su próximo oponente, dejando al soldado inconsciente allí mientras la batalla se movía lentamente más y más en el castillo, aunque asegurándose de no ir demasiado lejos. Tenían un plan que seguir después de todo. Igual Southernfront igual. Riveria no diría que se estaba divirtiendo. Nunca disfrutó pelear con otras personas, y nunca lo hará si ella misma lo dice, pero es algo que sabe y entiende que es necesario. Las personas eran inherentemente defectuosas, incluso si también eran capaces de cosas tan grandes. En cierto modo, es una de las cosas que la hizo despreciar las formas de ver el mundo exterior de su familia, una de las cosas. Ella sacudió la cabeza mientras reorientaba sus esfuerzos en el hechizo que estaba lanzando, el calor de la batalla no era el lugar para reflexionar mientras su mirada volvía a un pueblo fortificado en el centro de un gran claro con vista a la carretera que conducía directamente al sur hacia Port Melen y se ramificaba a diferentes pueblos, uno de ellos es Anfesera. Era la carretera más grande y más transitada que se dirigía hacia el norte en este lado del continente, por lo que no era de extrañar que hubieran elegido este lugar para fortificarse, incluso si las fortificaciones eran, bueno, patético era una palabra para ello, que coincidía con Finn había descrito en su lado. Parecía que solo Gareth iba a tener que manejar un fuerte adecuado. No importa, su enfoque volvió una vez más mientras endurecía su mirada, abriendo la boca para decir esas palabras finales como una señal. Mi nombre es Alf. Llamó en voz alta, y casi como si estuviera en una imitación perfecta de otro Prun, Lily instantáneamente le disparó la mano hacia adelante. Retrata detrás de Ninel. Riveria casi podía sonreír. Ella había estado tratando de enseñar el Prun lentamente con una especie de enfoque de manos libres, y hasta ahora, parecía estar funcionando. Cuando Finn había mencionado por primera vez Taliyah hace todos esos años, como una posible segunda venida de sí mismo, ella lo había pensado un poco loco, pero a medida que pasaba el tiempo, y ella había seguido creciendo y profundizando en la mazmorra, demostrando su temple una y otra vez, Riveria no podía evitar estar intrigada. Después de haber visto cómo manejaba su liderazgo durante su emboscada inesperada, había llegado a algunas conclusiones. Ella era buena, sí, inteligente y astuta, pero carecía de convicción. Claro, no tuvo reparos en tomar decisiones difíciles, pero las que importan, que pueden cambiar el curso de una batalla que puede sacrificar vidas. Ella ha desperdiciado oportunidades, aquellas que sabía que Finn habría capitalizado sin dudarlo simplemente debido a su vacilación en lo que respecta a las vidas de aquellos a quienes dirigió. Esto era guerra, y la guerra, fue siempre sin falta, fea. La gente muere, algunos por buenas causas, otros sin ninguna buena razón. Las personas eran seres volubles, capaces y dispuestos a comprometerse con horrores inimaginables, así que a veces, uno tiene que dejar ir la humanidad de uno, y ser un monstruo para tener éxito. En esta batalla, por otro lado, había visto una leve mejora en el juicio de Taliyah. No había dado la orden demasiado pronto para retirarse detrás de ella, esperando hasta el último momento posible, es decir, la Evatein Rea. Ya que los enemigos no habían tenido mucho tiempo para reaccionar ante la retirada del enemigo, los torrentes de llamas estallaron debajo de ellos, envolviéndolos y una gran parte del campo de batalla, mientras sus gritos se mezclaban con el sonido de las explosiones y las corrientes de viento formadas a partir de los vórtices en llamas. A medida que el calor se calmó y las llamas comenzaron a extinguirse, Riveria se complació en encontrar a Taliyah sin perder un solo segundo. Frontline, en posición. Magos, hechizos secundarios. Riveria casi sonrió mientras veía más hechizos volar hacia adelante, bolas de fuego, rayos de luz, rayos. Todo llovió sobre ellos mientras los revestimientos delanteros se precipitaban, Allen entre ellos. Era similar a un baño de sangre, pero según su declaración de guerra anterior. Fue feo y brutal. Sin embargo, fue una mejora con respecto a antes, y si las cosas seguían funcionando como lo hacían ahora, entonces el fuerte caería en 1 o 2 horas. 3 como máximo. En silencio, sus ojos aparecieron mientras preparaba a su personal para otro canto, preguntándose cómo iba la misión de Bache. Oh, bueno, ella se preocupará por eso más tarde. Dentro del fuerte. Oh vamos. Deja de ser cobardes. Bache gritó de ira mientras otro grupo de enemigos simplemente volvía a la cola y corría.
En serio, ¿qué se necesita para que una mujer encuentre un hombre fuerte para luchar? Todo lo que estaba encontrando eran cobardes con fideos cojos colgando de sus ingles. Creciendo para sí misma, desvió su atención de las lechosas encogidas hacia la pared endeble. Dios, ¿por qué Lily le asignó esta misión otra vez? Ah, claro, porque no podía confiar completamente en Allen, y no era exactamente el fuerte de Rivería. Tampoco podían perdonar a nadie más, ya que todo su plan dependía de que las cosas funcionaran como ella quería. Así que aquí estaba, sola contra toda su retaguardia con el propósito de que ella estuviera allí, para causar tantos estragos como sea humanamente posible. Eso no viene al caso. Hazla di, ella cantó, dibujando sus dedos sobre sus antebrazos mientras se mezclaban con veneno. Si es un caos que ella quiere, entonces bien. Con un gran salto hacia adelante, empujó todo su peso corporal y poder al golpe, ya que la endeble pared nunca tuvo una oportunidad. En un instante, toda el área tembló por una fracción de segundo antes de que todo explotara en una amplia gama de humo, piedra, madera y cualquier otra cosa en las cercanías. Creciendo y no satisfecha, sus sentidos se encallaron instantáneamente en unas pocas personas en el humo, sin ser vistos por sus ojos mientras se disparaba hacia adelante, saltando entre ellos y cubriéndose ambas cabezas en su puño vestido de veneno antes de arrastrarlos con ella y aplastarlos juntos mientras gritaban en agonía, el veneno derritiendo su piel antes de dejarlos caer y seguir adelante. ¡Ey! Intruso. Escuchó a alguien gritar y su cabeza se rompió en esa dirección. Es Regina. Todavía se sentía un poco extraño siendo lo suficientemente conocido como para ser reconocido por la vista. Mierda, ¿no podemos tomar uno de los teratas? El tiempo se desaceleró a un rastreo cuando escuchó esa palabra nuevamente. Prestado de su lengua materna. Esa palabra desde que la escuchó por primera vez viniendo de ellos, apuntándola con un veneno tan granulado contra un nervio en ella mientras sus ojos se contraían, sus labios se movían en cámara lenta. Él no llegó a hablar otra sílaba mientras saltaba a un lado, pateando una pared cercana lo suficientemente fuerte como para hacer que se desmoronara por la fuerza, y le disparó hacia adelante mientras enviaba una patada dura contra su cabeza, con la intención de romperla antes de que pudiera decir algo. Una grieta satisfactoria entró en su oído mientras su pierna continuaba moviéndose, solo para ser seguida por un sonido enfermo de aplastamiento mientras su cabeza se derrumbaba y se separaba en cámara lenta en su punto de vista. Le sorprendió mucho mientras su pierna continuaba con apenas una pizca de resistencia mientras aterrizaba y se detenía, observando cómo el cuerpo era enviado volando hacia atrás, sin cabeza mientras los pedazos aplastados de su cráneo salpicaban el suelo, algo de eso cubriendo su pierna mientras escuchaba algo que nunca había escuchado antes, viniendo de nadie más que Bell. Boom. Casi saltó en estado de shock por el sonido del boom sónico, casi haciendo que saltara. Tenía ella solo. Girando su mirada hacia uno de los soldados que habían estado cerca, mirando el cuerpo en shock estupefacto, sacudió la cabeza, decidiendo reflexionar sobre lo que se trataba una vez que estaba sola antes de disparar hacia adelante, aplastando su pecho con facilidad. Y enviándolo volando a través del suelo, cayendo y rodando a través y dentro de uno de los edificios. Ahora, acababa de romper la barrera del sonido, lo más cerca que había llegado a eso era, bueno, era esa herida aguda cuando corría a toda velocidad. Se sentía bien saber que ella era capaz de romperlo, pero, ¿cómo? Ella no había podido en la última batalla, entonces ¿por qué ahora? Bache-sama, informe. Su mirada bajó a su cinturón, sus pensamientos se rompieron mientras agarraba el óculo y lo activaba. Estoy aquí. ¿Cómo progresan las cosas allí? ¿Lily está casi terminada de nuestro lado? Lily preguntó cuando Bache se volvió y se encontró con la mirada de un grupo de personas que se reunían, todos mirándola pero temblando de miedo. Bueno, estoy dentro, están corriendo como si tías o temblando de terror, y rompí la maldita barrera del sonido. Yo diría que las cosas van jodidamente espléndidas, habló sarcásticamente, maldiciendo silenciosamente a Erebus y Bell por infectarla con eso. Lily, ve. Empuje hacia adelante hacia su armería. ¿Todavía lo tienes? Preguntó mientras Bache le daba palmaditas a la bolsa en el cinturón por costumbre mientras hablaba. Sí, no soy un niño. Puedo hacer un seguimiento de mis pertenencias. Ahora, ¿qué demonios se supone que debo hacer con eso? Ella respondió cuando los enemigos decidieron que era ahora o nunca atacar aparentemente, ya que simplemente se inclinó hacia atrás cuando un ataque la superó. Colóquelo cerca de donde se apilan las cajas en una esquina. El informe de Allen me dio una idea, así que asegúrate de que sea el lugar correcto o no hará nada. Lily instruyó justo cuando Bache pateó y destrozó una de las cuchillas perezosamente. ¿Qué parte de no soy un niño no entendiste?
Aparentemente, la única aquí eres tú, casi sonrió ya que prácticamente podía escuchar a la chica gruñir a través del óculo. Está bien, chicos, se está volviendo aburrido, ¿no pueden al menos hacer algo interesante? Ella habló después de un segundo, aburriéndose de los ataques mediocres del grupo de enemigos que claramente se esforzaban demasiado por los resultados de sus esfuerzos. Cállate. No es culpa nuestra que seas demasiado rápido. Una sonrisa se extendió en la cara de Base cuando se volvió hacia el hombre que hablaba, parpadeando frente a él mientras casi retrocedía en una pared por sorpresa. No, es tu culpa, por ser demasiado débil, imbécil, ni siquiera lo dignó con un puñetazo, simplemente arrastrando su dedo por su mejilla mientras su veneno se derritió rápidamente a través de la piel y en su torrente sanguíneo. En ese momento, ella sabía que él era tan bueno como muerto antes de correr alrededor de todos, haciendo lo mismo, y en pocos segundos, todos estaban en el suelo, retorciéndose y ahogándose en su propia saliva. Realmente, demasiado débil, ella sacudió la cabeza. Tal vez debería haber mantenido a uno vivo y consciente para decirle dónde estaba la armería. Oh bueno. Adivina que la siguiente persona tendrá que decírselo. Con eso, se lanzó hacia adelante con la intención de terminar con, ¿por qué tuvo que ser asignada a las misiones aburridas? Horario. Bell entró en la habitación de él y Elora, con los ojos caídos y guisando en la agitación interna. Quería escuchar a Asuka, pero él simplemente no podía. No cuando todavía estaba allí afuera, cuando el hombre responsable de sus ojos se volvieron lentamente hacia arriba cuando vio la forma de Elora acostada en la cama, su pecho subiendo y cayendo uniformemente con los ojos cerrados, no una pulgada de ella moviéndose aparte de eso. Era como si estuviera en éxtasis, el tiempo se había detenido con su respiración como la única prueba de que era falsa. Por eso tenía que seguir adelante. Para hacer él sufre por esto. Honestamente, no sabía si estaba pensando en Caius o en sí mismo en este momento. Caius había hecho esto, casi la había matado pero había dejado que sucediera. Y odiaba admitirlo, pero una parte de él quería sufrir por eso. Se lo merecía después de dejar que esto sucediera, y por alejar a todos. Ya se había comprometido así. Caminando hacia adelante, se acercó a la cama antes de sentarse, el dorso de su mano acariciando suave y tiernamente su cálida mejilla, la sensación de que su piel se tocaba enviando un escalofrío por la columna vertebral. Lo siento, él pronunció, su voz saliendo suave, pero áspera de las emociones. Solo, no sé qué hacer, y no era esa la verdad. Estaba perdido por muchas cosas últimamente. Había estado tan seguro de todo antes, todo encajaba perfectamente en su cabeza, pero ahora. Todo fue un desastre. No sabía qué hacer con su bache. No sabía qué hacer con Caius. No sabía qué hacer con los niños, y no sabía qué hacer con su creciente afecto por Ice. Pero una cosa que sé con certeza es que nunca te traicionaré. Hice un voto, y tengo la intención de mantenerlo, dio una sonrisa débil antes de mirar hacia arriba y por la ventana. Debería irse. Ya había pasado la mayor parte del día aquí, ya que ya era el final de la tarde. Pronto el sol comenzaría a ponerse. Volveré, lo prometo. Se inclinó hacia adelante, besándole la frente suavemente y con cuidado antes de darle una última mirada desgarradora antes de abrir la ventana y saltar de ella. No quería dejar a los demás allí abajo, pero tenía que hacerlo. Él solo. No podía explicarlo, pero así era como era. Había una cosa de la que necesitaba asegurarse, y fue aquí, en horario. Así que en lugar de correr a través de los tejados hacia la sección más cercana de la pared que conduce al oeste, se dirigió hacia el sur hacia un cierto edificio que visitó la última vez que estuvo aquí. Su mirada se cerró rápidamente en el edificio que sobresalía de todos los demás en el área, no solo por su tamaño en comparación, sino también por su extravagancia. No tomó casi ningún tiempo atravesar la ciudad, y rápidamente se encontró en el amplio espacio abierto que recordaba a los miembros de la familia que poseían la propiedad luchando entre sí hasta la muerte todos los días. Es una maravilla que no haya muertes, generalmente con lo brutales que son. Sacudiendo la cabeza, Bell se dirigió hacia las puertas antes de tocar la campana. La última vez, había entrado, esta vez, intentará el enfoque más diplomático. Pasó un minuto antes de que sintiera la presencia que había notado en el cierre de la propiedad. No se necesitaba un genio para saber quién era, ya que solo había dos personas que conocía con una presencia como esta. Las grandes puertas se abrieron cuando Bell dio un paso atrás cuando se encontró cara a cara con la mirada respetuosa y familiar del Boaz, los dos asintiéndose como en un entendimiento silencioso cuando el capitán de la familia Freya se acercó a un lado, permitiendo que Bell entrara.
Milady te ha estado esperando, habló cordialmente mientras Bella asintió lentamente. No esperaría nada menos. Ahora, mientras caminamos, dime qué sacaste de ella, habló mientras Otara asintió, guiando a Bell. No mucho. Ella no era importante para el funcionamiento interno del imperio, y en cambio, el único propósito era la información sobre horario. Otar comenzó cuando Bell asintió. ¿Algo más? Bell habló después de un momento. Sí, había una cosa. Si bien no parecía conocedora del funcionamiento interno actual de la rama de inteligencia de Kaius, sabía sobre algunas casas de seguridad que Nakul usa. Extrañamente, los recuerdos parecían haber sido suprimidos si no directamente bloqueados. Le tomó a Freya-sama un gran esfuerzo obtener esta información, respondió Otar, su tono no cambiaba, pero Bell sabía que las palabras estaban destinadas a decírselo. Estoy agradecido, de verdad, respondió, aparentemente complaciendo al Boaz cuando finalmente llegaron a una escalera de caracol gigante cuando Bell frunció el ceño. Este no era el camino a la habitación de Freya. Poco a poco, subiendo la obscena cantidad de escaleras, finalmente llegaron a la cima, que era una torre gigante de observación de estrellas con un trono extravagante. Una que curiosamente carecía de la diosa que uno hubiera esperado sentarse allí, en cambio, la vio parada junto a la barandilla, una copa de vino en su mano, sus caderas inclinadas hacia un lado mientras se inclinaba hacia adelante, su mirada enfocada en el paisaje de horario. La torre de ninguna manera era Babel, diablos, incluso niveles de Belit Babili de altura, pero se elevó sobre el resto de los edificios, lo suficiente como para que uno pudiera ver sobre las paredes de horario. Una hermosa vista, ¿no es así? Freya preguntó, sonriendo ligeramente mientras sus ojos morados se movían sobre su hombro por un momento antes de que ella se volviera, inclinándose hacia atrás contra la barandilla, inclinando su cabeza con una suave sonrisa. Para crédito de Bell, evitó mirar su forma, pero en cambio dirigió su atención a lo que ella había estado hablando, teniendo en la vista y no pudo evitar maravillarse con ella también. Una cosa que había llegado a aceptar es que a veces, la altura puede impedir la belleza de una vista a medida que los detalles más pequeños se vuelven imperceptibles. Freya parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre alto y corto, reuniéndose en el medio para que uno pudiera verlo todo. Es una vista hermosa. Supongo que eligió la altura de la torre para los detalles adicionales que uno podría notar. Preguntó mientras la diosa asintió, su sonrisa se volvió divertida. De hecho, es toda la ventaja, ¿no? Ella respondió antes de dirigirse hacia Otar mientras él se inclinaba y se iba a hacer lo que ella quería que hiciera. Bell honestamente no tenía idea de cómo sabía qué. Ahora, ¿cómo estás? Sé que no ha pasado mucho tiempo, pero según mi experiencia, puede pasar mucho incluso en tan poco tiempo como unas pocas horas, preguntó, mientras Bell volvía la cabeza confundido en la pequeña charla. ¿Ha sido lo mismo? ¿Por qué la pequeña charla? ¿No es obvio? Eres mi amigo, uno de los pocos que puedo tener en el mundo que no trata de ganarse mi favor por una razón u otra. Simplemente disfruto de la compañía, respondió honestamente, antes de dudar por un momento. Y también el único que no tiene reparos en mostrarme mis faltas directamente en mi cara sin miedo ni vacilación, y a pesar de mi inmadurez a veces, por mucho que deteste admitirlo, lo aprecio. Eso era algo a lo que Bell podía sonreír. Ella había estado tratando de hacerlo mejor, él lo sabía, él lo había visto. Pensó que una pequeña charla no dolería. Lo intento, ¿no es para eso para lo que son los amigos? Dijo mientras se acercaba a ella, apoyándose en la barandilla mientras se dejaba disfrutar de la brisa. Amigos es un concepto difícil a veces. Todos tienen una definición diferente de lo que es un verdadero amigo. Bien, mi definición, es alguien con quien disfrutas pasar tiempo y te ayuda a convertirte en una mejor persona. Ann no tiene miedo de decirle a alguien que está equivocado, agregó Freya mientras Bell se rió entre dientes. Eso también los dos cayeron en un silencio compañero por un momento cuando Freya se desplazó hacia su posición de inclinación original, solo sus dedos sosteniendo con gracia su cabeza hacia un lado, las puntas de ellos adornando su barbilla casi seductoramente. Ahora, creo que viniste aquí por otro asunto, habló después de un momento mientras Bell asintió. Sí. Otar mencionó que no había mucho que aprender, pero que había algunos otros fragmentos útiles de información como casas de seguridad. Freya asintió con la cabeza, con el ceño fruncido formando ligeramente en sus características. De hecho, fue difícil salir de ella, de hecho, no creo que haya tenido un desafío antes aparte de ti, declaró mientras Bell asintió.
No me malinterpreten, encantarla fue fácil, y por mucho que sé que no te gusta que haga eso, fue la forma más rápida de obtener la información. Sin embargo, a pesar de eso, tomó horas, casi un día entero de prueba y error constante. A pesar de su cumplimiento, Bella sintió lentamente. Tenía razón en que a él no le gustaba abusar de su encanto, pero él podía estar de acuerdo en que necesitaban la información rápidamente. Bueno, él no esperaba que ella cambiara en unas pocas semanas, eso sería, optimista ni siquiera lo describe. Una imposibilidad estaría más en la línea derecha. ¿Por qué? Otar mencionó algunos, bloque de memoria. En eso, todo el cuerpo de Freya cambió, volviéndose hacia él por completo. Continuó apoyándose en la barandilla con un hombro y asintió, una expresión contemplativa que estropeaba sus rasgos. Muy bien, y por lo que entiendo y sé, el imperio ha pasado siglos, si no todo el milenio desde que los dioses descendieron hacia la recolección de artefactos con sus travesuras conquistadoras como frente, asintió Bell mientras pensaba en ello. Sí, pero ¿con qué fin? Entendería a un país que hace todo lo posible para recolectar artefactos valiosos o poderosos en el costado como una línea de las arcas o como un signo de poder, pero hacerlo durante tanto tiempo, como un enfoque principal. Bell sacudió la cabeza, parpadeando en confusión mientras trataba de darle sentido. Realmente no lo había pensado, pero honestamente no tenía sentido. Los artefactos eran poderosos, sí, y podían dominar a los aventureros de primera clase si se usaban correctamente, pero eran únicos. Si se destruye, se han ido, si pierden, nunca lo recuperan. Los aventureros son generacionales, cada año cientos, si no miles, de mortales obtienen una bendición, la gran mayoría centrada dentro de Horario. En otras palabras, incluso si Horario pierde a casi todos sus aventureros más fuertes, eventualmente se recuperarán, pero Artifacts no tiene ese tipo de margen de maniobra. Eventualmente, todos los artefactos habrán sido utilizados, ¿y entonces qué? Tienes razón, es extraño. Es casi como si los estuvieran almacenando para un propósito específico. Freya parecía preocupado, y eso lo asustó un poco. Ni siquiera cuando él había estado a una pulgada de quitarle la vida en el reino mortal, no se había estremecido tanto. ¿Te preocupa? Bell comentó mientras ella lentamente, pero seguramente asintió. Que lo hace. Si hay algo que he aprendido, a pesar de mi aparente arrogancia a veces, es que los mortales son infinitos en sus posibilidades y sin duda, no deben ser subestimados. Con las circunstancias, el alma y las oportunidades correctas, un mortal puede incluso matar a un dios, permanentemente. Ella se dirigió hacia él como el que se convierte conmigo en este momento. Bell instintivamente se acercó y tocó el pomo de su lanza, sabiendo exactamente a lo que aludía. Supongo que tienes razón. Pero eso no responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué almacenarlo en primer lugar? Sinceramente, no lo sé, y por mucho que queramos, ni cuanto lo intentemos, no lo resolveremos aquí. Otar, regresó el Boaz, aparentemente escabulléndose sobre ellos mientras Bell parpadeaba. Había estado tan concentrado en su conversación que ni siquiera había notado el enfoque del gigante de un hombre, a pesar de su tamaño o presencia. ¿Y ese era el té? Se fue tanto tiempo para el té. Extrañando una ceja, miró a Freya, que solo parecía divertido ante la vacilación y la confusión de Bell. Poco a poco, tomó la copa ofrecida y asintió con la cabeza a Otar. Ahora, de vuelta a la chica. Como Otar probablemente ya te ha hecho saber, ella no estaba tan bien informada como nos hubiera gustado, y a pesar de mis problemas y las formas aparentemente interminables de molestarme de Caius, sabía de una casa de seguridad que Nakul frecuentaba con bastante frecuencia entre muchos. Eso captó la atención de Bell rápidamente, ya que originalmente había pensado que tendría que ir a cazar a través de cada uno hasta que lo encontrara, pero... ¿Dónde? Bosque de Risa, región del noreste, ubicado dentro de una cala. Bell miró hacia el exterior de Horario. ¿Crees que Nakul lo evitará? Preguntó, con los puños apretados mientras sacudía la cabeza, y a pesar de que sus ojos estaban en otra parte, lo sintió. El bloque de memoria era poderoso, muy probablemente causado por un artefacto. Resistir a una diosa del encanto de la belleza y la incitación durante tanto tiempo, es muy probable que esté vinculada a uno de los grandes espíritus. Genial. Eso es simplemente fantástico. Un artefacto especializado en manipulación mental, un artefacto mayor en eso. Solo espera que su Sitch sea suficiente. ¿Qué harás ahora? Se congeló ante la pregunta mientras la miraba por un momento. Su postura o características hablaban de su falta de intención de tratar de detenerlo, por lo que habló honestamente. Voy a matarlo. Su voz estaba atada con veneno mientras asintió lentamente.
Si esa es tu intención, que así sea. Te he dado mi consejo, y depende de ti prestarle atención. Por un momento dividido, vaciló, sus ojos volvieron a los suyos, y por ese momento dividido, Freya lo vio una vez más, esas grietas luchando para finalmente romper la llama negra, pero luego se volvió una vez más, el momento se fue antes de que se pudiera hacer algo. Gracias, Freya, eres una buena amiga con eso, se salió del balcón mientras la diosa lo miraba, no muy diferente a lo que había hecho recientemente. Pero esta vez, una sonrisa le rozó los labios. Está tan cerca, un gran empujón más, eso es todo lo que necesita, fue lo que dijo antes de que el área descendiera al silencio por un momento. Otar, regresa al campo de batalla. Tengo la sensación de que todos ustedes necesitarán todo para lo que está por venir. ¿Milady? ¿Hay algo que no estoy al tanto? Honestamente, Freya no lo sabía, así que simplemente sacudió la cabeza. No, llámalo intuición piadosa, pero algo sucederá pronto, y será una prueba para todos, incluso para ti. Pero si es posible, hazme un favor, asintió Otar mientras continuaba. Si surge la oportunidad, ayude a los demás a sacar a Bel de esas cadenas negras. Otar miró por un momento mientras contemplaba su solicitud antes de asentir, principalmente para sí mismo mientras miraba hacia otro lado. Así que eso es lo que ella llama esa llama, Act. Como quieras, Milady, la voz se inclinó por un momento mientras Freya frunció el ceño, pero un segundo antes de que sus rasgos volvieran a su habitual sonrisa serena cuando se marchaba. Oh, qué difícil fue para ella no darse cuenta de los efectos duraderos de su ignorancia ahora después de que Bel había señalado sus fallas. Oh bueno, solo el tiempo reparará y cambiará, o eso esperaba. Era todo lo que podía hacer en este momento. Igual Central Front, Sirimon Castle igual. Tione podría decir honestamente que las cosas estaban mejorando desde el comienzo de su asedio. Como Ice había hecho un movimiento audaz y simplemente había roto la pared en un extremo del fuerte, ella sabía que se pondría atenta por eso, las fuerzas enemigas estaban en completo pánico. Gareth había roto con éxito la puerta principal, y había logrado asegurar una entrada gracias a uno de los magos que formaban un camino de piedra sobre la pared. Útil era el único pensamiento que podía formar en respuesta a eso, y por cierto que era útil. La primera etapa del plan fue un éxito. Una flecha se estrelló contra su hombro desprotegido y su ceja se contrajo mientras sentía que se rompía y le rompía la piel. Girando la cabeza hacia la dirección de donde venía, miró al arquero que parecía haber congelado a su líder. Mal movimiento. Ella gruñó antes de disparar hacia adelante, saltando a través de los tejados cuando el arquero rápidamente se dio la vuelta y corrió. ¿Por qué siempre corren? Pensó irritablemente mientras cerraba rápidamente la distancia, su objetivo se hacía cada vez más grande y derecho. Mientras estaba a punto de agarrarlo, algo se estrelló contra ella desde su izquierda, enviándola en espiral por el aire y por un techo, golpeando su cabeza con algún tipo de borde antes de aterrizar en su espalda con una fuerte grieta. Oh. Bien, ¿qué? ¿Eso? Poco a poco movió su brazo, asegurándose de que nada estuviera roto. Bueno, pelear con un brazo roto no fue divertido. Es factible, pero no divertido. Al levantarse, arrojó un pedazo de escombros que habían aterrizado sobre ella a un lado antes de sacudir la cabeza y después de un momento para despejar la cabeza, saltó al techo a través del agujero que había hecho entrar. Esta vez, disfrutando de su entorno, vio al culpable como una sonrisa depredadora extendida en su rostro. ¿Un mago? Oh, te equivocaste, ¿no? Pensó mientras luchaba un poco para empujar su ira hacia abajo, ya que todavía se sentía un poco entumecida de su lado. ¿Una magia basada en rayos tal vez? Todavía recordaba cómo el rayo de ese minotauro negro la había adormecido y paralizado por completo. Esto fue similar pero, más débil. No importa, disparando desde el techo hacia su objetivo, miró a los lados, asegurándose de que nada la interceptara y, como se sentía feliz por ello, aceleró aún más cuando su pie aterrizó en otra teja y empujó lo suficiente como para derrumbar la estructura. El mago apenas tenía un segundo para reaccionar antes de cerrar la distancia y rápidamente cubrió la cara de la mujer con la mano, golpeándola en el pavimento y balanceándola como un fideo flojo, arrojándola a través y fuera del fuerte. Por un momento, Tione pensó que podría haber sido un poco exagerado cuando vio a la muñeca de trapo mago, y se estrelló contra una roca sobresaliente lo suficientemente fuerte como para romper el impacto y romper claramente la espalda de la mujer. Oh bien. Se encogió de hombros antes de darse la vuelta, notando al soldado empírico que había ido antes para el recuento, probablemente de Fiona o de otra persona.
Esperaba que fuera Fiona, porque quien lo hiciera sabía cómo patear. Sin más preámbulos, viajó más profundo en el fuerte, preguntándose si Ice estaba bien. Igual Central Front, Sirimon Castle igual. Hanor se reiteraría a sí mismo por muchas veces que pudiera, las cosas no iban bien. Mientras que Ice aparentemente se había apresurado en una misión en solitario de aniquilación completa de quienquiera que estuviera en su camino, y Dainsleif aparentemente había hecho lo mismo, eso había dejado al resto de ellos en contra. Hanor esquivó por poco y saltó cuando la onda de choque del martillo se estrelló contra el suelo, solo para que dicho suelo se atascara cuando una pieza se disparó y golpeó contra él, enviándolo girando hacia atrás mientras se movía para corregir su trayectoria, girando y cambiando justo a tiempo para salvarse de aterrizar sin gracia. Bien, papá, supongo que el entrenamiento de flexibilidad además de nuestro estado era bueno después de todo, pensó mientras miraba rápidamente a su lado por cualquier lesión potencial, aliviado de no encontrar ninguna. Sin embargo, podría dejar un moretón. Mirando hacia el casco gigante de un hombre, juró que tenía que ser al menos 160 kilogramos de músculo puro mientras izaba el martillo cómicamente grande, mencionó cómicamente. Esa cosa era enorme. En su hombro. Si no fuera por la armadura de plata de cuerpo completo, emparejada con un casco de cara completa que se parecía un poco a un cráneo pero que se suavizaba sin boca y con unos pequeños picos, se habría preguntado si este era el hermano secreto perdido de Otar. Los dos eran terriblemente similares en tamaño. Agarrando su bastón con fuerza, el niño medio elfo frunció el ceño mientras echaba otro vistazo a ese martillo gigante. Si bien era, como él dijo, era cómicamente grande, se dio cuenta de que no se veía exactamente ordinario, de hecho, su diseño era todo menos. Mientras que los martillos normales, estúpidamente grandes o no, generalmente estaban decorados en los bordes y en la parte inferior de la empuñadura, el diseño se mantuvo igual. Un mango aerodinámico con una cabeza rectangular de metal variable dependiendo de la calidad. Esto fue todo menos aerodinámico. El mango estaba hecho de metal, grabados llenos a su alrededor con una especie de guardia que generalmente estaba reservado para armas con cuchillas. Todo parecía tan nórdico. Recordó haber visto grabados similares cuando su madre había repasado los diferentes panteones y su estética y significados únicos de la historia. ¿Y la cabeza, era eso, piedra? No, de ninguna manera lo fue, de lo contrario se habría roto con ese golpe anterior. Había dejado un pequeño cráter en el suelo, y el hombre ni siquiera parecía ejercer ninguna fuerza real con él. No es que dijera mucho, claramente era lo suficientemente grande como para que tal golpe no fuera tanto. Y ahora estaba frente a él, extraño. Hanor reflexionó durante un momento antes de que su cerebro se activara justo a tiempo cuando vio al hombre levantar el martillo y claramente con mucha más fuerza que la última vez, enviarlo tan rápido y duro, que el niño apenas tuvo un instante para reaccionar antes de que la superficie gigante del martillo lo aplanara en un panqueque. ¡Bum! Hanor fue enviado rápidamente volando cuando una onda de choque se estrelló contra él a quemarropa cuando todo el aire fue arrojado directamente de él a lo largo de una saliva, enviándolo rápidamente volando limpio a través de un edificio y todas sus paredes antes de patinar y rodar por el suelo, su espalda golpeando otra estructura, finalmente deteniendo su impulso mientras gemía. De acuerdo, eso. No, lo que había esperado. Empujándose del suelo, levantó la vista antes de blanquearse. El edificio por el que había pasado había sido borrado por la onda de choque que lo había enviado volando, junto a la mayoría de los que estaban en su vecindad. De hecho, un martillo que había creado previamente una pequeña caja había cavado una grande ahora, ya que solo podía mirar. Oh, va a ser uno de esos días, no lo es, él ganó un poco. ¡Ey, qué demonios está pasando! Hanor se dio la vuelta y miró mientras el alivio lo llenaba. Tione saltó al suelo y frunció el ceño ante la destrucción a su alrededor antes de dirigir su mirada hacia Hanor. ¿Estás bien?, preguntó, sonriendo ligeramente, casi burlonamente mientras inclinaba la cabeza. Oh, ya sabes, PH. Día promedio, tú. Volvió rápidamente mientras maldecía silenciosamente a Erebus, y a su padre, por infectarlo. Una risa rápida se rompió en la garganta de Tione mientras su sonrisa se ensanchaba. Estaré bien una vez que llegue, oh, ese es un tipo grande. Ella vio la masa muscular gigante cubierta de armadura caminando hacia ellos con su enorme martillo en el hombro. Y ese es un martillo estúpidamente grande. ¿Es incluso utilizable? Ella resopló mientras Hanor la miraba rápidamente antes de asentir. Sí, yo. Creo que puede ser un artefacto.
Eso instantáneamente envió la atmósfera de broma por la ventana cuando su sonrisa cayó y su expresión se volvió seria. ¿Qué? Ella preguntó, contemplando cómo manejar la situación mientras Hanor asintió. Sí. Ese tipo puede ser uno de sus pocos seises de nivel, pero no estoy seguro, pero la destrucción que nos rodea con un solo ataque es demasiado. Solo he visto y oído hablar de que los 7 de nivel pueden hacer algo como esto, le informó que Tione no pudo evitar estar de acuerdo. Hanor no mencionó que su padre había sido capaz de lo mismo que un nivel 6. Aún así, era un caso atípico, por lo que no creía que contara, lo que significa que la única conclusión lógica era algo parecido a un artefacto que ayudaba en el resultado a su alrededor. Muy bien, me encargaré de esto. Dirígete y ayuda a Ice, ¿quieres? Creo que está en algún lugar en esa dirección, la amazona asintió a un lado mientras Hanor asintió y por un momento dividido pareció desgarrado, antes de seguir la orden y se fue. Ahora, para manejar a este tipo. Todo su enfoque se volvió hacia su oponente que la miraba, su cabeza se inclinó hacia un lado, sin palabras que salieran de sus labios, escondidas debajo de su casco de plato. Rompiendo su cuello, se agachó por un segundo mientras sus ojos se estrechaban, una pequeña sonrisa jugando en sus labios antes de que su pierna pateara hacia adelante, borrándose mientras disparaba hacia su objetivo como una bala. El caballero tampoco perdió un momento, balanceando inmediatamente el enorme martillo, el arma volando en un arco engañosamente rápido cuando Tione se inclinó hacia atrás y dejó que el ataque volara sobre su cuerpo antes de enderezarse y girarse, conectando su punta de tobillo con su pecho, devolviéndolo mientras mantenía su postura firme, no cayendo sino deslizándose hacia atrás. No rompió el contacto visual, Tione señaló. En otras palabras, él no tiene intención de dejarla fuera de su mira, incluso para manejar mejor los ataques. Mientras estaba a punto de dirigirse a otro ataque, el gigante de un hombre balanceó el martillo a pesar de la distancia entre ellos, para gran confusión de Tione. ¿Por qué ata? Golpeando sus brazos y saltando ligeramente en el aire, se acurrucó en una pelota cuando la presión del viento sopló con toda su fuerza cuando el suelo fue arrancado de debajo de ella. ¿El resultado? El área donde había estado parada junto a todo lo que había detrás de ella había sido volada junto a ella mientras giraba en el aire, desenredándose antes de aterrizar y pararse. La atacó con solo la presión del golpe. Al estrechar los ojos ante el arma en su mano, comenzó a tomarla más en serio si podía sentirla, incluso si era solo ligeramente cuando era solo el viento desde al menos una distancia de 15 metros. Ella no quería tomar uno de esos golpes de frente, incluso si eso activaría su habilidad. Y ahora que estaba mirando, donde lo había pateado antes, la armadura estaba ligeramente abollada, pero sus movimientos no mostraron molestias. Nivel 6 sin duda. Uno de los generales de Cayus. En otras palabras, con esa información, sabía que este hombre se había convertido repentinamente en un objetivo prioritario. Después de todo, solo tenían alrededor de una docena de seises de nivel como máximo de lo que sabían, por lo que derribar incluso uno podría marcar una diferencia de tamaño decente. Si es poder que tiene. Empujándose hacia adelante lo más rápido que pudo, Tione comenzó a lanzar golpe tras golpe, seguido de patada tras patada, asegurándose de tejerlos juntos de la manera más impredecible posible. Patada, punch, punch, dodge, punch. Una tras otra, analizó cuidadosamente cómo se movía su oponente, extrayendo de la gran cantidad de veces que Finn le había enseñado más personalmente cómo luchó, o más específicamente, cómo se acercó a una pelea. Observe, analice, deconstruct, esos 3 aspectos estaban en el centro de cómo luchó el Prun, y por mucho que el estilo de lucha no fuera su fuerte o incluso un estilo que disfrutaba usando, no solo había visto sino que también sentía lo efectivo que era desmantelar a los oponentes. Sus ojos siguieron todos y cada uno de los micromovimientos. Él tanto como Dwitcher, y ella lo sabía. Oyó que su hombro se movía hacia la derecha, y al mismo tiempo, vio que sus caderas se retorcían ligeramente hacia un lado mientras lanzaba otro golpe hacia su lado. Cadera izquierda girando hacia atrás, ataque desde dicha dirección pensó por costumbre mientras el martillo volaba hacia ella a toda velocidad, solo para que ella lo desviara hacia un lado, enviando toda la fuerza en esa dirección mientras seguía con un contraataque rápido, envolviendo su otro brazo alrededor de su antebrazo antes de voltearlo, usando su agarre como agarre para no sobrepasarlo. Rápidamente bajando mientras sus pies apuntaban hacia arriba sobre él, ella cambió de posición, envolviendo sus piernas alrededor de él, una alrededor del cuello y otra debajo del hombro. Conectando y cavando sus dedos en el suelo, tiró, y con una fuerza tremenda, lo estrelló contra el suelo, lo que resultó en una onda de choque mientras el suelo alrededor del fuerte temblaba.
Al no querer darle ninguna oportunidad de levantarse, apretó los músculos de sus piernas y se apretó con fuerza, girándose hacia un lado mientras buscaba ese estallido, lo que significa un hueso roto o tirado. Vamos, ella pensó que como segundo se volvió a 10. Durante un largo momento, se preguntó por qué sus huesos aún no se habían roto. ¿Fue por la armadura? ¿La hizo mantenerse más débil, o no del todo correcta? Sus ojos se rompieron cuando sintió que se movía, solo para que ella tuviera una cara llena de piedra, sacudiendo sus huesos y enviándola volando rebotando en el suelo y a través de un par de edificios. La cabeza de Tione giró cuando se detuvo, el dolor irradiaba alrededor de su cuerpo ya que podía probar la sangre en su boca. Entonces, probablemente golpeó su martillo contra ella, con su única mano libre. Sí, debería haberse asegurado de que estuviera fuera de su alcance. Honestamente, Tione se sintió un poco estúpida por cometer un error tan simple. Se obligó a ponerse de pie, gimiendo mientras sentía los signos reveladores de un hueso roto. Bueno, quería mi habilidad activa, pensó, mientras miraba hacia arriba y miraba de dónde había venido, sintiendo que su habilidad se activaba. Justo cuando estaba a punto de continuar, una gran mano aterrizó en su hombro mientras se congelaba, mirando a quien fuera. Se encontró con la cara de un enano familiar mirándola mientras se calmaba ligeramente. ¿Estás bien, muchacha? Gareth inclinó ligeramente la cabeza mientras echaba un vistazo a su alrededor, donde su oponente caminaba hacia ellos. ¿Hizo esto? Preguntó antes de que Tione pudiera seguir sus ojos, aunque ella sabía a quién se refería. Asintiendo lentamente, se volvió para mirar al hombre. Sí, el imbécil tiene un martillo enorme, probablemente un artefacto. Me rompió el hueso, como si yo lo rompiera, silbó al final, deslumbrantes dagas. ¿No había tratado de trabajar en el manejo de la ira? Honestamente, ella realmente no vio una razón para preocuparse en este momento mientras Gareth tarareaba. Un arma bastante intimidante, ¿no? ¿Sepa lo que hace? Por un momento no respondió antes de encogerse de hombros. No lo sé, pero busca hacer que cualquier ataque que haga con él sea más fuerte, estúpidamente fuerte si me preguntas. Me rompió el hueso con un mal ángulo, y mi cabeza sigue girando. Gareth hizo un pequeño sonido de comprensión, aunque su expresión era un poco sombría. Sí, lo llevaremos juntos. Gareth sugirió, sonriendo bajo su barba mientras preparaba su hacha. Honestamente. ¿Tienes que preguntar? Ella preguntó, sonriendo. Después de todo, la familia Loki no solo era conocida por su fuerza, sino por su incomparable trabajo en equipo en comparación con cualquier otra familia. Juntos, los dos se dispararon hacia adelante, mientras los combatientes se reunían para una pelea final. Igual Southern igual. Bache había dicho que estaba aburrida. Ella piensa que sí, porque está aburrida. ¿Por qué el maldito Prun tiene que luchar contra alguien desafiante, mientras ella está atrapada con esto? Dejó escapar un profundo suspiro mientras envolvía su brazo alrededor del cuello de uno de sus oponentes, si se les podía llamar así antes de romperlo con un movimiento rápido, para horror de los demás. Había estado corriendo durante media hora, adelgazándolos desde adentro mientras buscaba su armería. Honestamente, deben haber elegido el edificio más discreto para ello, porque ella simplemente no puede encontrarlo. Tampoco ayuda que el lugar fuera más grande de lo que parecía. Rápidamente, deteniendo un golpe, golpeó la mandíbula de uno de los niveles que ella acorraló antes de disparar entre sus oponentes, golpeando a cada uno de ellos una vez cada uno. Ya era suficiente, lo sabía, y el resultado mostró que tenía razón, ya que todos se derrumbaron rápidamente o fueron enviados volando a la pared, inconscientes o para algunos de ellos, muertos. Mirando por el horizonte donde los tornados de llamas bailaban uno alrededor del otro, silbó ligeramente ante el espectáculo. La magia de Rivería era como un faro y honestamente era algo hermosa por sí misma, manera ardiente, destructiva. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia la dirección de su búsqueda, saltó hacia la siguiente azotea mientras saltaba, buscando cualquier señal de la armería. Sus pensamientos se desviaron ligeramente por un momento hacia el Hora. Un pensamiento aleatorio y extraviado, uno de los que simplemente no puedes explicar. Ella solo sabía que si hubiera estado aquí, ya lo habría encontrado en 5 minutos. Una pequeña sonrisa se abrió paso en su rostro, justo cuando escuchó un par de voces. Deteniéndose y mirando por encima de uno de los tejados, estrechó los ojos mientras veía a un gran grupo de soldados y un mago. Un mago que parecía estar llamando órdenes. Hassens, toma 3 escuadrones y refuerza el este, tenemos que ganar tiempo. Bernaud, se dirige a la armería con Nicola y Henderson. Comience a evacuar los suministros a través del túnel, ¿entiende?
No podemos perderlo. Todos los que había llamado asintieron y se fueron, dejando al mago y al soldado a su lado. Brick-sama, ¿qué hay de nosotros? Preguntó el soldado cuando el mago se volvió hacia ella. El Terata, Vergina se ha infiltrado desde atrás. La encontraremos y trataremos con ella, habló mientras Bache estrechaba los ojos. ¿Tratar conmigo? Te mostraré quién trata con quién. Pensó que cuando una pequeña sonrisa se hizo en su rostro antes de mirar al grupo que se dirigía hacia la armería, todavía corriendo por un camino recto. Después de terminar lo que vine a hacer aquí, terminó su rastro de pensamiento cuando el mago y los soldados habían desaparecido. Sorprendió un poco a la amazónica, ya que solo había mirado hacia otro lado por un segundo, pero no importaba. Volviendo hacia atrás, se disparó hacia adelante, siguiendo al grupo dirigiéndose hacia la armería. Girando esquinas y pasando multitudes de edificios antes de finalmente, se detuvieron frente a uno discreto, con un techo inclinado único. Tienes que estar bromeando conmigo, Allen. Ella gritó en su cabeza mientras sus ojos se contraían. ¿Por qué demonios no informó eso? ¿No era lo suficientemente amargo como para excluirlo? Maldito gato, debería arrancarle la cola y usarla como látigo. Saltando silenciosamente y escabulléndose detrás de la parte trasera, ella lo golpeó en la cara con el codo, rompiendo su caída con el pie para no hacer ruido antes de pasar a la siguiente, y finalmente a la última. Con un golpe en el cuello, se derrumbó rápidamente. Bueno. Ella pronunció mientras pescaba el artículo que Lily le había entregado, un orbe ardiente envuelto en 3 pequeñas bolsas de líquido. Lo que era, ella no lo sabía, y no le importaba. Al entrar en el edificio, miró la variedad de armas, antes de pasar rápidamente por ellas. Boxes in a corner. Ella pronunció, orando en silencio. Allen era al menos confiable en esto. Ah. Follando finalmente, prácticamente corrió hacia las cajas antes de colocar el artículo entre ellas y sacar su Oculus. Estaba a punto de llamar a Lily, pero se detuvo por un segundo, mirando los barriles, y en un ataque de curiosidad, abrió uno y miró hacia adentro, justo cuando fue asaltada por un aroma que la hizo querer vomitar mientras instintivamente retrocedía. ¿Qué demonios? Eso fue. Forzándose hacia atrás, miró hacia adentro una vez más, resistiendo la necesidad de simplemente alejarse de él y realmente miró. Estaba lleno de algún tipo de polvo que olía horrible, pero a pesar de todo, ella reconoció el olor un poco, como lo había olido antes. Mierda. Ella exhaló. ¿Dónde están estas personas completamente locas manteniendo estas cosas aquí? ¿Cómo lo pusieron en sus manos? Baviserasaurus polvo. El único elemento de caída del pequeño terrorista suicida del paraíso de la jungla. Nadie sabe por qué tiene el elemento de caída, al menos por lo que Elora le dijo, pero se cree que está ubicado dentro del huevo que usa para mejorar la explosión, y esto es explosivo. Y tienen 6 cajas llenas de él. Y luego hizo clic, miró hacia abajo el artículo que había colocado al lado de las cajas, mirando entre las cajas y el artículo, que ella sabía que era una especie de explosivo. ¡Oh, mierda! Susurró mientras daba un paso atrás, con el corazón martillando. Ella estaba de pie, en lo que iba a ser la zona cero de una masiva maldita explosión. Si tuviera una lista de deseos, esto probablemente estaría en ella. ¿A quién estoy bromeando? Probablemente sería increíble verlo cuando estaba fuera del radio de explosión. Activando el Oculus en su mano, decidió seguir adelante. Lily, ¿qué coño? Ella pronunció sin ritmo cuando escuchó una risita y un resoplido, seguido de una explosión. El resoplido sonaba sospechosamente como un cierto elfo alto. Bache-sama, ¿qué pasa? Podrías haberme dicho que estaba tomando un bomba y colocándolo junto a 6 cajas llenas de Baviserasaurus polvo. Ella silbó. ¿Qué? La voz de Rivería llegó, claramente sorprendida cuando Lily suspiró. Lo siento, Bache-sama, pero no estaba seguro de si lo harías si lo supieras. Lily trató de explicar, aunque Bache vio a través de él. Mierda, sabes que lo habría hecho, ¿te gusta jugar conmigo? La risa siguió a su declaración, probablemente Welf en el fondo, y el silencio del Prum decía mucho. Casi podía sentir la mirada de desaprobación de Rivería dirigida al Prum. Eso no viene al caso. ¿Tomo que el artículo está plantado? Sí, lo es, lo estoy mirando, respondió Bache mientras Lily tarareaba. Bien, prende fuego al edificio y vete rápido, no creo que tenga que decirte que no apreciarías el resultado si estás demasiado cerca. Bache estuvo en silencio por un momento antes de mirar una antorcha. Más tarde, Bache estaba un poco confundido en cuanto a por qué incluso tenían antorchas cuando las lámparas de piedra mágica eran mucho mejores, tanto a corto como a largo plazo. Sí, vigila el horizonte.
Estás a punto de conseguir un espectáculo de luces que hará que la magia de Rivería parezca una chispa. Con eso, guardó el óculo y se acercó a la antorcha, agarrándola y sosteniéndola. Bueno, aquí no hay nada. Dejándolo caer, lo vio aterrizar en el suelo, las llamas tardaron un momento en comenzar a extenderse antes de correr, saliendo del edificio mientras empujaba sus piernas tan fuerte como podía, sintiendo que la barrera del sonido se rompía y en poco tiempo, estaba al borde del fuerte, mirando hacia atrás y esperando. 3 segundos pasaron antes de... Boom, llamarlo una explosión sería amable, el puro poder de la explosión casi la envió volando ya que tenía que agarrarse con fuerza al suelo para permanecer en él, y aún así, fue empujada hacia atrás, arañando el suelo. Una vez que la fuerza se disipó, echó un buen vistazo a la nube de hongo que emanaba del otro lado del fuerte, y solo, lo admiró porque era una mierda santa. No tenía idea de cuánto tiempo pasaba, pero una cosa que no esperaba sacarla de sus pensamientos era el sonido que lo hacía. Escremolino, un grito inhumano resonó en el fuerte, o al menos, las partes que quedaron como el norte se habían ido básicamente. Monstruo. Susurró lentamente mientras frunció el ceño. No había forma de que el sonido viniera de un mortal. Rompiendo en un sprint, corrió directamente en dirección a su origen. Tal vez fue estúpido, pero algo le dijo que era importante. No tardó mucho en llegar a la ubicación, más al este del fuerte, más cerca de la lucha, se paró en un techo, mirando hacia una plaza, uno que tenía múltiples cadáveres, y fresco dado que los charcos de sangre todavía estaban creciendo en tamaño. Saltando hacia abajo, caminó hacia adelante, el sonido de los pasos en un líquido resonando a través de la plaza. Un fuerte estruendo resonó alrededor del área, haciendo que Bache se rompiera la cabeza, solo para darse cuenta de que era un efecto posterior de la explosión. Maldita sea, dame un descanso. Ella pronunció antes de continuar. Cerca del borde de los cadáveres, uno se destacó por encima del resto cuando Bache parecía positivamente horrorizada. Él, cosa parecía un mortal muy desfigurado, ¿no, verdad? Honestamente era casi imposible de decir. Estaba arrugado, de color grisáceo, casi decaído. Su piel aparentemente se había encogido en sí misma, dejándola solo y los huesos restantes, dijeron que los huesos que sobresalían de donde ella pensó que eran sus costillas, pero no pudo distinguir mucho más. El resto se había convertido en polvo o demasiado desfigurado para distinguirlo, pero una cosa le dio escalofríos. Es el brazo derecho, que a diferencia de su izquierdo espolvoreado, estaba entero, aunque decaído, goteaba de sangre, sus dedos similares a garras. Mirando hacia atrás a los cadáveres, reconoció a algunos de ellos mezclados con los soldados del imperio. Los sonidos de la batalla cerca ni siquiera se registraron para ella mientras reconstruía lo que había sucedido aquí. Sea lo que sea esto, había matado a todas estas personas. Las marcas en sus heridas eran demasiado horripilantes y salvajes como para haber sido de una espada o puño. Era como si su carne y tripas hubieran sido arrancadas de repente. Y lo que lo había hecho era la criatura sobre la que estaba parada, una criatura que de alguna manera había muerto sin una herida. Una cosa de la que Bache estaba segura era que esto, no era bueno en absoluto. Un sentimiento en su instinto le dijo que esto eran malas noticias. Lily, tengo una situación, habló en el óculo. ¿Qué está pasando? Encontré cadáveres mixtos. ¿Dónde? Welf, noreste. Las llamas iluminaron el horizonte una vez más, iluminando incluso la nube de hongos aún presente antes de que Bache respondiera. Cerca de ti, tal vez 100 metros sobre donde estaba la pared. ¿Señales de perpetradores? Perpetrador, y no es humano, y muy muerto cuando llegué aquí. ¿Muerto? Lily preguntó, confundida. Sí, es una especie de criatura o persona desfigurada. No lo sé. Es asqueroso, pero parece que esta cosa arrancó las agallas y mató a todos aquí, algunas de estas personas eran de segunda clase. Señaló que Lily lo inspeccionará más tarde, pero no le gusta. Con suerte, no veremos más, ella habló mientras Bache tarareaba. Sí, yo también. Prefiero no pelear sea lo que sea, respondió Bache. Además de eso, la explosión tiene al enemigo en pánico y estamos redondeando las cosas por aquí. Aseguraremos el fuerte después de eso, así que trata de buscar donde puedas para cualquier enemigo. Bache asintió, a pesar de que no pudo verlo mientras hablaba. Sí, sí. Ella volvió a bajar el óculo y se volvió para irse antes de mirar hacia atrás una vez más al monstruo, antes de abandonar el área. Si no lo hubiera hecho, habría visto al sol tocar su piel a medida que comenzaba a descomponerse aún más, las partes expuestas, convirtiéndose en polvo y presentando la evidencia en el viento. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal, gente, nos vemos en el próximo video.